Bien, hermanos, el tema de esta lección se titula, viene de un subtítulo de la lección pasada que se denomina la santidad. La santidad. Ese es el proceso, el estado actual en la cual se encuentra todo creyente. Una vez que ha sido perdonado, una vez que, y ese perdón se da puesto que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. De allí inicia Pablo le llama a una carrera que tenemos por delante, que es el proceso de la santificación. Y hablamos de una manera, recapitulando ciertos detalles de la lección pasada, hablamos de que la santificación es un proceso en el cual el creyente se aparta, viene de su palabra griega agiasu, que es apartar, separar. Pero esta es una separación de el mundo en el cual vivimos, del mundo que nos rodea, que es todo lo que percibimos, el sistema mundial, para ser diferentes, para ser semejantes a esa diferencia de nuestro Dios. Entonces podemos decir que el proceso de santificación también es buscar cada vez más, buscar la imagen y semejanza de Cristo en nuestras vidas. Y hablamos que como creyentes tenemos que tener objetivos, que la Biblia nos insta a tener objetivos como creyentes. Y fueron unos objetivos generales. Hablé de que se debe, como objetivo, presentar su cuerpo a Dios. Mencioné como también segundo objetivo, hacer todo para la gloria de Dios. Tercero, que ande como es digno del Evangelio. 4, hablé que ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es decir, no en las del mundo. Y quinto, que realice las buenas obras. Pero para cumplir estos objetivos generales, mencioné que hoy iba a hablar sobre unos deberes específicos, sobre tareas más prácticas, sobre misiones que debemos de cumplir. Cuando hablamos de una misión es algo inmediato para poder cumplir con ese fin que está más lejano, o para cumplir con esa visión. Entonces, prácticamente lo que mencioné es como la visión del creyente, pero para tener esa visión, para llegar a esa vista donde tenemos que tener, debemos de cumplir unas tareas ahora, presentes, específicas. Por eso se titula Deberes específicos para la santidad. Primera tarea del creyente, si usted anhela aquella visión, si usted anhela aquellos objetivos generales del creyente. Primero, estudie y obedezca la palabra. Estudie y obedezca la palabra. Los invito por favor a dirigirnos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y antes de
dar lectura al libro de Santiago, a la epístola de Santiago, voy a reforzar con lo que se expresa por qué la palabra de Dios, por qué se nos dice estudie la palabra de Dios y debemos de refrescar o debemos de recibir por qué. ¿Por qué estudie la palabra de Dios y obedezca? Primero, hermanos, hablo por su utilidad, por su utilidad. La palabra de Dios no solamente es algo emocional, es un libro más. Déjeme decirle que no hay libro que abarque tanta instrucción, tanta utilidad como las Sagradas Escrituras. Nos dice en 2 de Timoteo, a ustedes los dirigía Santiago, pero antes lo refuerzo con lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, aquí menciona su utilidad, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso, primer deber específico, si usted quiere ser un creyente robusto, estudie la palabra de Dios. Le va a dar la instrucción, le va a dar la utilidad para que usted sea maduro, para que usted sea instruido, para que usted sea enseñado, para que usted sea redarguido. Hermanos, y cuando se estudia la palabra de Dios, déjeme decirle que habrán cosas que usted tiene que poner una humildad para recibir aspectos que hacen coalición o que chocan con su vida, con sus deseos, con sus intenciones. Pero no hay nada tan sabio como la palabra de Dios. Hermanos, si usted estudia la palabra de Dios, usted va a encontrar sabidurías que no encontrará en ningún otro libro. Si usted estudia, por decir, pongo ejemplo, Proverbio, usted aprende sobre una sabiduría para el diario vivir, para la vida cotidiana. Si usted quiere saber eventos, sucesos futuros, la Biblia lo dice. Existe el libro de Daniel, existe en los Evangelios, existe en Apocalipsis y demás otros libros. La Biblia enseña sobre aspectos de las relaciones con nuestros semejantes, pareja, hijos, padres, vecinos, hermanos en la iglesia, relaciones con el gobierno, de salud. Quiere aprender aspectos de salud, la Biblia habla. Quiere aprender aspectos sobre finanzas, la Biblia habla. Entonces, es una utilidad para todo creyente. Estamos aquí en Santiago, y note aquí el versículo 22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos,
la Biblia nos insta a ser hacedor de la palabra. Por eso yo le digo, primero aquí está unida en dos premisas este primer objetivo. Estudio y obedezca la palabra. Y le mencioné que cuando usted estudia la palabra, usted debe ir humilde a recibir la instrucción, a recibir la enseñanza, a recibir posiblemente y en gran manera la corrección. Y por ello es que no solamente es un oidor, un lector de la palabra, alguien que viene a la iglesia y escucha pero no obedece. Se escucha, hermanos, y se obedezca. Se lee y que se obedezca. Eso es lo que nos va a permitir esa visión, como yo mencioné, a llegar a esos objetivos de un creyente maduro, de un creyente fuerte. Pablo por eso nos dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Hermanos, la palabra de Dios es el alimento espiritual para que usted pueda sobrevivir en este mundo, para que usted pueda sobrevivir en este proceso de santidad y poder ser diferente. Y por ello tiene que alimentarse y estudiar la palabra de Dios todos los días, como un alimento, así como Pablo ilustró, como un alimento físico, como la leche en un recién nacido. Imagínese usted un día que no se alimente físicamente, alimentos físicos. Usted al siguiente día va a andar débil, un rotavirus posiblemente hasta lo mate, toda enfermedad le aflige. Usted va a andar débil, toda enfermedad física le va a afectar. Pero si usted está bien alimentado, con vitaminas, minerales, usted está más apto para resistir cualquier afectación física. Lo mismo en la Biblia. Si usted no se alimenta, si no estudia y no obedece la palabra de Dios, cualquier circunstancia de la vida, los problemas con sus vecinos, con sus padres, en su trabajo, con el gobierno, con sus hijos, con su pareja, la corrupción que hay, todo lo que hay en el mundo, todo eso le va a afligir y lo va a llevar a una depresión. Por eso existen tantos suicidios y tantas depresiones. ¿Por qué? Porque no se está fuerte de una manera espiritual. Entonces es de la misma manera que un alimento físico. Segundo objetivo específico, hable con Dios. Hable con Dios. No se dirija, doy lectura a Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, ¿cómo hablar con Dios? Ya no es como en el Antiguo Testamento, que era por medio de ir ante el sumo sacerdote, de ir donde estaba el arca del pacto. No es por medio de una persona, por medio de un sacerdote, y tampoco es por medio de un pastor o predicador.
¿Cómo usted habla con Dios? Como lo cité, orando, orando. Hable con Dios. Haga que Él lo escuche. Él lo escucha mediante la oración. Y usted recibe información de Dios mediante el estudio de la Biblia. Es una comunicación. Él le habla y usted habla. Entonces, ese es el segundo objetivo. Usted no puede abarcar todo lo que engloba la oración y el poder de la oración, el alcance de la oración, pero la oración es poderosa. La oración abre la puerta para recibir la atención de Dios. Usted tiene una aflicción, tiene algún familiar enfermo. Déjeme decirle que no lo veo de una manera negativa. Publicando o teniendo últimamente he visto personas que tienen sus familiares enfermos y he visto en todos los estados llenos de fotos de ellos. Y déjeme decirle que no es pecado que se ponga, pero lo mejor que usted puede hacer por ese familiar es orando por todos, como dice, por todos los santos, con súplica, con perseverancia, orar sin cesar, en todo tiempo, en toda situación, todos sus proyectos, póngalo para que sean guiados por Dios. Tercero, sirva a Cristo en todo. Estamos aquí en Santiago, regresemos a Colosenses, retrocedamos unos libros y vámonos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y versículo 17. Tercera tarea, sirva a Cristo en todo. En todo, hermano, sirva a Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, hermano, lo que haga, todo lo que hable, que sea para Cristo, que sea un servicio para Cristo. Hermanos, que sus palabras salgan bendición, que en sus palabras sean reconfortantes, sean de ánimo, sean de soporte para otra persona, no para aspectos vanos, no para maldición, no para chismes, cotorreos o demás palabras sin sentido. La Biblia habla mucho de la lengua y del poder que tiene ella. ¿Usted quiere estudiar más sobre ello? Hay prédicas que tenemos en la iglesia sobre el poder de la lengua, sobre el poder de la palabra, la capacidad que tiene para bendecir y para maldecir. Entonces, hermanos, que todo, sea en palabra, sea en hechos, en lo que usted haga, viniendo a la iglesia, no solo una es viniendo a la iglesia, dos, siendo buen vecino, siendo buen padre, buen hijo, buen cónyuge,
Entonces, que todo usted sea para Cristo. Cuando cante incluso, hasta cuando canta un himno, que sea para Cristo. En ese momento usted está alabando a Cristo. Entonces no es algo baladín o trivial, es algo que se está sirviendo a Cristo. Cuando hay actividades de la iglesia, cuando hay el servicio de la iglesia, cuando hay incluso hasta, puede considerarse lo menos desapercibido, quizás el ujiere, quizás el que hace la limpieza, en todo se está sirviendo a Cristo. Y puedo mencionar un listado de todo eso, en todo lo que puede servir, pero creo que nos tomaría hasta la noche estar aquí. Cuarto, despójese de las obras de la carne. Despójese de las obras de la carne. Dirijámonos a Gálatas, Gálatas capítulo 5 y versículo 16, unos libros más atrasitos todavía. Despójese de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifestáis son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne que son. Por ejemplo, de esto hay que despojarse, de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quien tiene esta conducta, esta práctica, este estilo de vida, la Biblia dice que no heredan el reino de Dios. Entonces hay que despojarse de aquellos impulsos, de aquellos deseos carnales, como los que he citado. Y más por el contrario, revestirse, quitarse esos deseos, quitarse esa ropa inmunda y vestirse de la ropa de Cristo, vestirse de Él, vestirse con los frutos del Espíritu de Dios. Y aquí están en el versículo 22 y avancemos al 22. De esto debemos de vestirnos como hermanos. Amor más el fruto del Espíritu, versículo 22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bien, hermanos, dígame que esto no se opone o no se aparta a lo que hay en el mundo. Eso es santidad. ¿Cómo hacerlo?
pídale a Dios para que le dé aquellos frutos, para que le dé aquella vestimenta de Dios. Y esto viene en cadena con los deberes que he mencionado: estudio, obediencia, oración, sirviendo a Cristo, es decir, que su energía sea sirviendo a Cristo, no sirviendo a lo vano, a lo temporal, sino a lo permanente. Existe un principio que se llama el principio de la sustitución. Entonces usted, al despojarse de actividades vanas, al despojarse de deseos vanos, usted no puede quedar vacío. Usted debe suplirlos y debe llenar ese vacío que queda, porque si no, usted va a tomar nuevamente. Usted debe de poner lo que es del Espíritu, lo que es de Dios. Aquí otro objetivo específico, otro deber es: sométase a Dios y a las autoridades. No se dirijan, doy lectura aquí en Colosenses 1:13, yo doy lectura, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Eso nos dice la Biblia en esa transición, en ese traslado, en ese cambio de posición, de ser de las tinieblas a ser hijos de luz, al reino de Dios. Y cuando una persona pasa de esas tinieblas, del reino de Satanás al reino de Dios, cuando se entrega a Cristo, cuando su vida está controlada, cuando su vida está revestida, cuando su vida está bajo las tareas que os he mencionado. Entonces, hermanos, es en evidencia de que estamos ahora en el reino de Dios, de que ya somos parte del reino de Dios. Y sométase, hermanos, esto como tareas específicas para demostrar esta santidad y para dar gloria a Dios. Un sometimiento, una sumisión. Eso es lo que el mundo enseña: ingobernable, indómito, el indomable. Esos son frutos de la carne. Son aspectos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Dios es una persona que tiene jerarquía. Dios tiene orden, hay decencia en Él y existen jerarquías. Por ejemplo, obedezca a autoridades, entre ellos hijos obedezcan a sus padres, ciudadanos obedezcamos al gobierno, indistintamente si no es de nuestro agrado, que nuestras palabras, nuestros comentarios verbales o redes sociales que no sean en burla, en descrédito hacia el gobierno, indistintamente de quién esté, sin ningún tipo de mofa. No ponga su esperanza en el gobierno, pero debe de obedecer, debe ser considerado, debe ser usted reconocido por un ciudadano ejemplar que obedece las leyes del gobierno.
Eso nos insta la palabra de Dios. Obedezca a los líderes de la iglesia. Los creyentes, obedecer a los líderes de la iglesia. Principalmente a nuestro pastor. Los empleados, ya no se utiliza esclavos o siervos, pero los empleados obedezcan a sus jefes, obedezcan a sus patrones, a sus empleadores. Que sea usted reconocido no por rebelde, sino por obediente, por sumiso a él. Y eso no le va a dar gloria al jefe, le va a dar gloria a Dios. Sepa que todo esto le da gloria a Dios. En los matrimonios, las esposas obedezcan a sus maridos, sujétense a sus maridos. Eso es obediencia. Y nuevamente, no le da gloria a su esposo. No es que la gloria y el reino es por su esposo. Es para la gloria de Dios. Todo esto que le digo está prescrito en la palabra de Dios. Eso es darle gloria. Eso es servir a Cristo en todo, en palabra y en hecho. Bien, hermanos, estas son tareas específicas, misiones, objetivos específicos para ser buenos creyentes, para ser creyentes maduros, para ser creyentes fuertes y robustos, para cumplir objetivos generales que os he mencionado.